Hola, ¿qué tal? Gracias por el honor de su sintonía en este miércoles 28 de agosto. Vamos de lleno con la información. Hay mucha muy importante, sobre todo en el tema legislativo. Hoy hubo reunión plenaria de los senadores de Morena, anunciaron a su coordinador de bancada y al próximo presidente de la Cámara Alta para esta legislatura. Aquí está mi compañero Armando Martínez, quien cubrió este hecho. Bienvenido, Armando. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte. Efectivamente, hoy se llevó a cabo esta plenaria donde pues se da esta noticia con consenso y por unanimidad designaron a Gerardo Fernández Noroña. Es la propuesta para la presidencia de la mesa directiva del Senado. Todavía lo tiene que avalar la propia Cámara Alta, pero también designaron a Adán Augusto López Hernández, quien pues ya estaba, digamos, cantado por el proceso interno de Morena como su próximo coordinador en el Senado. Serán ellos dos, aunado a los vicecoordinadores Ignacio Mier, Sacil de León e Higinio Martínez. Recordemos que ellos también participaron en procesos internos de Morena, Sacil por la gubernatura de Chiapas y también el propio Ignacio Mier por la gubernatura de Puebla. Así que pues ahí vemos también parte reflejado. Higinio también en el Estado de México. En el Estado de México. Y luego de lo que vimos con Noroña y con Claudia Sheinbaum, pues pareciera que el descontento que vivió Noroña ya le recompensaron, ¿no? Oye, pero sucedió algo todavía más relevante, y es que presentaron a dos nuevos legisladores que eran los sobrevivientes del PRD. Efectivamente, estos dos últimos alfiles, si lo queremos ver así, de la Revolución Democrática, pues se unieron, incluso provocó revuelo en la propia plenaria. Nosotros estábamos en un salón contiguo precisamente a esta sesión. Se escuchó el aplauso por parte de la bancada morenista y bueno, el público dirá ¿por qué? Pues con estos dos legisladores se acercan a una posible mayoría calificada. ¿Qué es lo que implica? Pues bueno, que Morena podrá hacer, pues digamos, estas reformas constitucionales. ¿Cuáles son las que se vienen? La reforma al Poder Judicial, también en materia de Guardia Nacional y algunas otras que también han implementado por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Oye, ¿y qué dijeron los experredistas? Es una manera muy curiosa en la que ellos incluso se presentan a la conferencia de prensa que convocan, uno al lado de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Muestra de ello pues fue que así los presentaron. Ellos dicen que no traicionaron precisamente a su partido, ya que la coalición se quedó en aquel 2 de junio. Si te parece, Pedro, vamos a escuchar parte de lo que dijeron en esta conferencia de prensa. La palabra traición suena muy cruel. A ver, las alianzas terminaron el día 2 de junio. Hoy en día los tiempos demandan otros temas en los cuales tenemos que estar a la altura. Tenemos que tener la capacidad de trabajar, como en mi caso le decía yo ahorita, por Tabasco. Aquí no hay Judas, no hay traición, aquí hay convicción. Nosotros cumplimos hasta el último momento firmes con nuestro partido. Pues hoy la decisión que tomó el electorado el 2 de junio, pues también es reconocer las mayorías. Vamos a trabajar por esta cruzada por las izquierdas, por unir finalmente las izquierdas, que ese es hoy pues nuestro papel. Que no son Judas, dicen, pero siempre hay un video, ¿no? Y entonces ellos hace poco en spots por separado que habían lanzado recientemente en estas últimas campañas, esto era lo que decían sobre chapulinear. Yo también estoy cansado de los políticos chapulines de siempre. Para ser un buen político hay que tener palabra y saberla cumplir con acciones. Un hombre de trabajo, un hombre de campo, de convicciones y lealtades. No te conformes con menos. Tabasco merece gente que le sepa cumplir. En la vida como en la política, la congruencia es el valor más importante. Y dentro del PRD me he conducido como una mujer congruente. Tengo muy claro mi compromiso por Michoacán y por mi país. Estoy convencida que desde el Senado de la República podemos seguir trabajando por el México que merecemos. Pues bueno, podrán decir lo que quieran, ahí quedó también registrado lo que decían hasta hace poquito. Oye, entonces, bien, ahora solo les falta un voto prácticamente en el Senado, en caso de que el tribunal confirme en la sesión de hoy el tema de la repartición de pluris y demás. En la Cámara Baja, digámoslo así, en diputados ya tendrían la mayoría calificada con PT y con el Verde, y acá en el Senado estarían a uno. ¿Quiénes suenan para que pudiera hacer ese voto de la estocada final? Pues justamente cuestionamos a Adán Augusto López Hernández, que será el próximo coordinador de Morena en el Senado, y él dice, pues en las grandes ciudades, en los grandes países también se construyen consensos, estas mayorías calificadas. Prefirió no hacer declaraciones por el momento, pero ya hemos visto a dirigentes partidistas expresarse en ese sentido. Alejandro Moreno del PRI ya advirtió a sus legisladores, en Movimiento Ciudadano también hoy cerraron filas, entonces hay que
que ver en la oposición quién será el valiente, o por ahí también un senador independiente, Manlio Fabio Beltrones, que es el que se hablaba, y que Manuel Velasco apenas este lunes dijo, no, ya tenemos los 3 votos, ya estamos en 99.9%. Entonces, ya lo veremos. Armando, gracias. Como siempre, un gusto, Pedro. Sobre esto, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, rechazó que su partido haya negociado en lo oscurito para justamente sumar a Araceli Saucedo y José Sabino Herrera a su bancada en el Senado. Sin embargo, dijo que están a un voto ya de alcanzar la mayoría calificada en la Cámara Alta. Al preguntarle sobre la otra persona que podría adherirse a sus filas, dijo que eso le corresponde a Adán Augusto López. De inmediato hubo reacciones de la oposición. El todavía presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, a través de redes sociales lamentó y dijo no compartir la decisión de Saucedo y Sabino Herrera de sumarse a la bancada de Morena, que con ello dan la espalda a la militancia del PRD que votaron en Michoacán y Tabasco, asegurando que se entró de lleno a la muerte de la democracia mexicana. También reaccionó Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Consideró que ambos senadores serán juzgados por mentirosos y por fallarle a los partidos que los postularon. Quisiera que honraran el voto que tuvieron de la oposición. Por ejemplo, el caso de la senadora michoacana tuvo más votos por el Partido Acción Nacional que por el propio PRD. Este es un espacio de la gente que cree que debe haber equilibrio, contrapeso, como fue también el caso del senador de Tabasco. Yo espero que honren esa confianza que mexicanos les dieron para venir a defender la voz de los que no coincidimos. En la plenaria del PRI, Alejandro Moreno, el presidente del Tricolor, les pidió a los legisladores resistir, mantener la postura del partido para votar en contra de la reforma judicial, y es que también el eventual senador advirtió que no hay futuro sin Estado de Derecho, optando por privilegiarse el diálogo sin mayoriteos que intenten silenciar la representación política. No podemos aceptar que se corra masivamente a servidores públicos sin pruebas. No podemos aceptar tener a juezas o a jueces que van a esconder sus rostros y nadie los va a conocer. No podemos hacer reformas que hagan que se pierdan cientos de miles de empleos. Ante ello, debemos de tener la capacidad para resistir y votar en contra de esa propuesta de reforma que se va a presentar en el Congreso. Mientras que en Movimiento Ciudadano, en reunión de la Coordinadora Ciudadana Nacional, se aprobaron los nombramientos de los coordinadores para sus bancadas. Ivonne Ortega será la líder en la Cámara de Diputados de la bancada naranja, así como Clemente Castañeda en el Senado. Ambos agradecieron la designación, se dijeron listos para defender las causas del partido. Y hoy la bancada entrante de Morena en la Cámara de Diputados eligió por unanimidad a Ifigenia Martínez como la presidenta de la mesa directiva para el primer año de la legislatura 66 y en consecuencia será quien entregue la banda presidencial a Claudia Sheinbaum el próximo 1 de octubre. La diputada electa agradeció la designación, se dijo estar muy contenta por el papel que desempeñará en San Lázaro. Imagínese usted qué felicidad de que las mujeres por fin estamos al frente junto con los hombres para sacar adelante a nuestro gran país. Además de entregar la banda, pues va a presidir el primer año, un gran reto para usted. Ay, sí, no, no lo he pensado todavía con calma, ya lo iré pensando. Ya lo iremos pensando porque no es trabajo de una persona, es trabajo de equipo y en este caso del país. Suman 10 días de las manifestaciones de los trabajadores en contra de la reforma judicial. Hoy la tensión se elevó dentro de la Suprema Corte, mientras que estudiantes de Derecho de la UNAM marcharon para pedir que se frene la iniciativa. Yo considero que todas las personas tengan un momento de reflexión y permitan tener un diálogo verdadero para que escuchen quiénes somos, qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos.
dejen provocar aquí nadie que de los que están provocando, gritando nada. Se vayan muy tranquilos. Supongo que se le dará espacio para ir opinando. A la que sea necesario. Para en su momento hacer... Quien crea que tenía que hacerlo. Pero me parece que no es el espacio, la sesión para pronunciarnos a favor o en contra de una disposición de otro poder político de nuestro país. Yo estoy dando clase a la libertad de expresión misma que hace la intención administra de manera que... Sí, además que usted, presidente, está pronunciándose y está refiriéndose tengo libertad para hacerlo, señora ministra. A este tema que no está... Tras la polémica por los comentarios del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la reforma judicial, este miércoles Brian Nichols, subsecretario para el hemisferio occidental del Departamento de Estado, dio su apoyo al embajador al asegurar que se comparten las preocupaciones sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial, pero siempre desde una perspectiva de socios. A través de X, el subsecretario respaldó el posicionamiento del embajador a favor del diálogo entre autoridades con respeto a la soberanía de México. Precisamente ante este anuncio, Claudia Sheinbaum insistió en que la reforma al Poder Judicial le compete solo a México, pero ello no implica que haya tensión con Estados Unidos. Apuntó que no se pone en riesgo el Estado de Derecho, sino que la justicia del país se fortalecerá con esta propuesta de reforma y aseguró que los legisladores cumplirán todos los procedimientos legislativos antes de aprobarla. Se pone en riesgo el Estado de Derecho, al contrario, se va a fortalecer la justicia en nuestro país. Entonces, ¿eso le compete a quién? A los mexicanos y a las mexicanas. Entonces, hay otros temas que nos competen a ambos países, o a Canadá, México y Estados Unidos. Entonces, no tendrían por qué estar interviniendo de esa manera en algo que le corresponde exclusivamente a los mexicanos y mexicanas. Y eso no significa que deba haber tensiones, de ninguna manera. Bueno, y el presidente López Obrador aseguró que no tiene una explicación lógica sobre el interés de Estados Unidos en la reforma judicial y abrió la posibilidad de que haya un tema económico de por medio. Insistió en que la pausa de relaciones únicamente con las embajadas, no con los gobiernos, porque a los embajadores de Canadá y de Estados Unidos no les corresponde opinar sobre asuntos que solo competen a los mexicanos. La relación con los gobiernos continúa, con Canadá y con Estados Unidos. Es nada más con las embajadas y en especial con el embajador de Canadá y de Estados Unidos, porque no les corresponde. ¿Por qué intervienen tanto, ¿no?, en este asunto que corresponde a los mexicanos? No encuentro yo una explicación lógica, aunque a veces lo que no suena lógico suena metálico. Lo invitamos a que no se pierda las crónicas del adiós, los últimos 100 días del gobierno del presidente López Obrador, por Carlos Díaz Barriga, escaneando aquí el QR que aparece en pantalla. López Obrador, el presidente de México, también dijo estar de acuerdo con Claudia Sheinbaum en que no se debe acelerar la reforma judicial en la Cámara de Diputados para que se cumpla y se respete toda la etapa procesal. Consideró que sus adversarios intentan manipular la información para provocar un desencuentro con la presidenta electa. Sin embargo, advirtió que eso no ocurrirá porque sus opiniones coinciden. Y esta reforma judicial podría ser aprobada en el Congreso en septiembre. Así lo adelantaron el próximo vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, y el coordinador de los diputados electos de Morena, Ricardo Monreal, pero advirtieron que durante su aprobación no se abreviará ningún proceso. Una vez que sea discutida en Cámara de Diputados, llegará a Cámara de Senadores y vamos a ajustarnos a lo que establece el reglamento y se integrarán primero las comisiones. Vamos a ajustar y si nos ajustamos a los tiempos, en la primera quincena de septiembre podrá ser aprobado. Vamos a cumplir estrictamente con el procedimiento formal. Pero la reforma estará en la primera semana. En la primera reforma que habremos de discutir, deliberar y en su caso aprobar.
Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial inició la discusión del plan C, donde se resolverá la designación de curules y escaños en el Congreso de la Unión. La magistrada presidenta Mónica Soto, en su posicionamiento, ha expuesto con gráficas cómo se han beneficiado todos los partidos con la norma vigente. Sin embargo, la discusión está en proceso. Lo mantendremos informado. Es miércoles de Política Joven con Sofía Otero, creadora de contenido de análisis político, Jimena Villicaña, activista por la oposición, Stephanie Lavalle, congresista nacional de Morena, y Dalia Greenberg, analista política. Bienvenidas. Gracias. Nos quedamos la semana pasada hablando respecto de la reforma al Poder Judicial, pero hoy tenemos que empezar con que ya Morena está a un voto de confirmarse la decisión del tribunal, obviamente, que el acomodo de los pluris se quede así en la Cámara de Diputados. En el Senado de la República, bueno, ya les quedaría solo un voto. Hoy con estos legisladores José Sabino y Araceli Saucedo, antes del PRD, ahora presentados en Morena, pues a nada, Jimena, de que esto se concrete y que las reformas constitucionales pasen, se hagan realidad. Así es, una pena, Araceli Saucedo, paisana mía, michoacana, pues que hoy podemos decir con toda claridad que se convirtió en una traidora primero a su electorado, porque su electorado le dio este voto de confianza cuando ella salía a proponer que justamente iban a detener estas reformas regresivas del presidente, y hoy pasa a estar en su bancada justificándose en que ella viene de la izquierda. Pero no olvidemos, Araceli, que quienes te dieron los votos para estar ocupando el espacio que vas a estar ocupando en la Cámara de Senadores, se los dio el PAN y el PRI. Entonces, definitivamente nos fallaste a todas las personas que confiamos en ti y que creímos que iba a ser un contrapeso importante a estas reformas regresivas del presidente. Pero quien es traidor en un bando va a ser traidor en el bando siguiente, entonces es cuestión de tiempo y ya lo veremos. Morena pues está integrada por eso, ¿no? Por una bola de traidores, y el tiempo lo dirá. Stephanie. Bueno, pues muy felices, que el pueblo de México está muy feliz porque ya muy pronto vamos a tener reforma al Poder Judicial. Y bueno, pues estas partes que se acaban de sumar, estos dos senadores que se acaban de sumar del PRD, pues bueno, es una muestra clara de que Morena está totalmente abierto al diálogo, que desafortunadamente a algunos pues no les gusta porque pues no les está conviniendo, pero sí es un hecho que la reforma, nos falta solamente un senador, y ya estaremos viendo en estos próximos días también qué determina el tribunal, pero según lo último que se supo, pues es que el tribunal va a determinar que sí, va la representación general que hay dentro del Senado y la Cámara de Diputados. Dalia. Pues yo creo que esto nos habla de la crisis de los partidos políticos que tenemos en México y cómo unos políticos se cambian de partido como si fuera cualquier cosa, y eso nos habla de que en México los partidos políticos en realidad no tienen como una ideología clara ni valores claros, y que un día puede ser del PRD y el otro día puede ser del PRI y del PAN, porque no hay ideologías claras en los partidos en México, si lo vemos en Estados Unidos, por ejemplo, que yo sé que no es la democracia ideal, pero en Estados Unidos eres demócrata y no al otro día te vas a cambiar al Partido Republicano. Y eres republicano y no al otro día te vas a cambiar al Partido Demócrata. Y creo que esto nos habla de que justamente en México los partidos políticos son una fachada y que todos los políticos en realidad son lo mismo. Sofía. Bueno, como decía Stephanie, en efecto, Morena está abierto, tan abierto que son el hogar de muchísimos y muchísimos priistas exiliados. Bueno, ahora que Morena, la 4T en general, va a tener esta mayoría, es pues sí preocupante, porque podemos estar a favor o en contra de ciertas cosas que proponga la 4T, pero al final con esta mayoría y hay que tenerlo claro, van a poder cambiar la Constitución sin tener un debate previo. Entonces, lo único que van a tener como contrapeso va a ser su conciencia, y su único límite va a ser su imaginación, ¿no? Sabemos cuáles son las reformas que tienen ahorita prioritarias. Quieren deshacerse de organismos autónomos, dizque para ahorrar dinero. Quieren, pues, hacer esta reforma al Poder Judicial. Pero así como quieren aprobar todas esas reformas, tampoco pueden abandonar luchas históricas de la izquierda como la jornada de las 40 horas. Y ahora no van a tener excusa para decir, ay, es que no, es que sí, para que no lo hagan hasta el final y lo traten de utilizar como una herramienta política. Jimena. Pues lamentable, como decía Sofía, incluso siendo partidaria de Morena y del presidente, creo que nadie podríamos estar
a favor de que exista esta mayoría aplastante en el país, porque nuestra Constitución establece que el Congreso tiene que ser ese espacio plural de representación a las y los mexicanos, y en ese sentido, lamentable pues la decisión del INE de otorgarle esta sobrerepresentación ilegal a Morena, usando una interpretación a modo de la fracción 50, del artículo 54 y la fracción primera antes. Y la fracción quinta, como ha sido antes, pero es lamentable ese argumento que usan de que como se hizo en el pasado, entonces está bien que se haga hoy. En el pasado se robó y entonces no vamos a permitir que se robe hoy. Creo que es un argumento bastante pobre, porque finalmente quienes pagan las consecuencias somos las y los ciudadanos, que no tenemos la culpa de lo que hicieron los malos gobiernos del PAN y del PRI. Hay un pero merecemos ser generalizado, porque hasta Lorenzo Córdoba se pronunció que no repitieran lo mismo que se hizo en el pasado, pero nunca se les vio con la intención de cambiarlo, ¿no? Pues sí, pero finalmente, te digo, habemos miles de ciudadanas y ciudadanos que no somos responsables de lo que hicieron los malos gobiernos del PAN y del PRI, y que merecemos ser representadas y representados en la Cámara, porque es un espacio plural para representarnos. Es increíble, y lo digo aquí con franqueza, es increíble que veamos correcto que el 46% de votos a la oposición pasen a ser un 25%, que el 54% de votos a la mayoría pase a ser un 74%. Eso no refleja la realidad de las y los mexicanos en el país. Entonces, a mí no me importa lo que hayan hecho los malos gobiernos del pasado. Yo necesito que la Cámara de Diputados me represente, y que represente a la diversidad de mexicanas y mexicanos. Entonces, ese argumento de que se hizo en el pasado me parece que es un argumento bastante pobre, y que evidencia cómo en México vivimos estancados con el pasado, y con eso se ha escudado el presidente siempre. El PRI robó más, ¿no? Levantaste la mano, Dalia. Que creo que no es solo eso. O sea, creo que el tema es que el trabajo de los miembros del Tribunal Electoral es interpretar lo que dice la Constitución, y la Constitución solo dice dos cosas, que es que ningún partido puede tener más del 8% de representación, y que ningún partido puede tener más de 300 diputados. Y en realidad, o sea, yo sé que el espíritu de la ley es justo eso, ¿no? Que ningún partido tiene que estar sobre representado, pero su trabajo es interpretar la ley, y eso es lo que dice la ley, y en realidad ningún partido, ni Morena, ni PT, ni el Verde. Pero eso es una mentira, es que la ley porque el mismo artículo, el artículo 54 constitucional en su fracción primera habla de que ningún partido que no haya tenido candidaturas en 200 distritos electorales, partido político por sí solo, tendría derecho a plurinominales. El único partido que cumplió este requisito previsto por la ley fue Movimiento Ciudadano. Entonces ahí sí interpretan de manera integral para interpretar partido político como coalición, pero en la fracción quinta ya no les convenía que partido político fuera coalición, y entonces ahí se interpretan literal. Entonces fue una interpretación a modo, pero el propio Fernández Noroña lo dijo en sus argumentos en la herradura, cuando le preguntaron por qué hablaba de Morena si él representaba al PT, y dijo: porque yo represento a los tres partidos. Ellos saben que son una misma fuerza política. Ellos saben que el Partido Verde, el Partido de Trabajo y Morena son una misma fuerza política, y ahí tienes a Manuel Velasco consiguiendo a los senadores que faltan. Bueno, aquí hay una claridad. Esto se ha aplicado ya durante varios sexenios. No es porque ahorita no le convenga al PAN y al PRI que no se tenga que aplicar. Hay que tener muy claro que la ley se tiene que cumplir, y eso se ha cumplido durante años. Entonces solamente eso es por una parte. Y respondiendo a la parte que comentan, yo también estoy totalmente de acuerdo en que en efecto ahorita hay una mayoría. Pero hay una mayoría porque es un resultado de lo que dejaron de hacer los partidos políticos, PAN, PRI, el extinto PRD. Desafortunadamente hay esa minoría que hay actualmente en la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, pero no es culpa de Morena. Hay primero que pensar, ¿qué hicieron mal ustedes los del PAN? ¿Qué hicieron mal los del PRI? ¿Y qué siguen haciendo? Porque todavía no escuchan razones. No, es la realidad. Si no hubiera sido así, la gente no hubiera votado de manera masiva. Hay que tener muy claro. Pero hay dos cosas. La integración de las cámaras no refleja la votación. No existe ninguna sobrerepresentación, es lo mismo que se ha aplicado durante otros sexenios. Y segundo, reflexionen qué hicieron mal como partidos políticos. Totalmente, y eso no me toca a mí, yo no estoy afiliada a ningún partido político, y las y los ciudadanos de pie tampoco. Bueno, pero representas al PAN. No, es claro que no estoy afiliada a ningún partido. Sofía. Regresando al chapulineo del PRD, porque realmente es algo que, bueno, como comentabas, le puede indignar a muchísimas personas que le dieron esta confianza al PRD. Siento que finalmente llegaron porque había mucha gente que decía, ¿sabes qué? No conozco a Movimiento Ciudadano, no he tenido gobiernos de MC a nivel local, sí conozco al PRD, no hay forma, gente que se autodenomina de izquierda, ¿no? Que defiende esta clase de ideales, y que decía, yo, aunque quiero que Morena, aunque quiero que Claudia Sheinbaum incluso sea presidenta, no quiero que Morena tenga esta mayoría aplastante. Y tan fue así que imagínense, tuvo más votos Claudia Sheinbaum como presidenta electa
que Morena en el Congreso, que los aliados de Morena en el Congreso. Entonces, eso nos está hablando que había todo un sector de la población que quizás puede decir, ¿sabes qué? Claudia Sheinbaum creo que es una mujer muy preparada, probablemente sea la mejor, pero no quiero que tengan todo este poder. Y lo que hicieron estos perredistas fue traicionar la voluntad de las personas que les dieron esos escaños. Y finalmente lo tenían que hacer porque, como ya repetimos aquí, el PRD está muriendo y lo hicieron como una táctica de supervivencia, de desesperación profunda, porque no era como que pudieran saltar al PRI, que también se está muriendo, o al PAN, donde están completamente apestados. Ahora les pregunto, sobre todo de la Cámara del Senado de la República, Cámara de Senadores, pues ya se definió que será Gerardo Fernández Noroña el presidente del Senado. ¿Cómo interpretan ustedes esta designación, Jimena? Pues esperada, y digo, lo que te decía, ¿no? Finalmente eso refleja que sí son la misma fuerza política, no solamente en lo electoral, sino también en lo legislativo, y es por eso que es tan preocupante esta sobrerepresentación, que bien dicen aquí, ¿no? Te decía yo, sale Manuel Velasco del Verde a decir, ya estamos consiguiendo a todos los senadores. Segunda fuerza política, por cierto, ya el Verde, ¿no? Y salen a decir esto porque son lo mismo, entonces tienen todo el poder concentrado, y van a pasar estas reformas regresivas como el Poder Judicial. Ahorita veíamos a Claudia diciendo que la reforma del Poder Judicial es importante porque merecemos un sistema más justo. La reforma del Poder Judicial no soluciona la problemática de justicia en nuestro país, pero no se acerca siquiera a tocar los temas coyunturales. Entonces es una pena lamentable lo que estamos viendo en este país. Sofía, levantaste la mano. Sí, hablando de Noroña, se hace interesante esta designación porque a él lo conocemos por debatir, por ser muy estridente, muy apasionado de sus posturas, y en este nuevo rol no va a debatir él, va a ser el moderador. Entonces, también he visto que puede ser interpretado esto como un premio de consolación. Recordemos que Noroña pues tiene toda esta base tan fuerte de seguidores por su carácter, por su fuerte personalidad, y entonces cuando queda tercero en la encuesta, pues no le dan el puesto que en teoría le tendrían que haber dado bajo la justificación de no, es que no eres de Morena. Bueno, pero pues estaba compitiendo y quedó en tercer lugar. Entonces ahora no lo hacen el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, pero va a ser el presidente de la mesa directiva, y va a ser interesante ver a Noroña con su carácter en este puesto en el que además no creo que pueda desarrollarse. ¿Mantendrá la neutralidad? Eso sí, quién Imposible. sabe. Y eso es lo interesante, porque justamente en la mesa directiva es lo que tienes que hacer. Actualmente está Ana Lilia Rivera, igual de Morena, y ahí la cuestión es que Antes Alejandro Armenta. Exacto, pero se mantenía cierta compostura. Entonces claro. no sé si puedo imaginarme a un Noroña haciendo lo mismo y si esto va a beneficiarlo a largo plazo, porque tampoco, si sí lo mantiene, que es su rol, no va a poder promover su figura, ¿no? Claro, Dalia. No, a ver, el tema de Noroña ha sido súper polémico desde el tema de la encuesta. Quedó en tercer lugar y nadie se lo esperaba, ganándole a Dan Augusto, a Monreal. No, nadie se lo esperaba. Sin tanto mitin masivo. Con menos presupuesto. Sí, pero es que es un personaje, la verdad. O sea, la gente lo sigue mucho. Es un gran orador. O sea, creo que es un personaje muy llamativo, que llama mucho, pero nadie nos esperábamos que iba a quedar en tercer lugar en la encuesta de Morena. Y luego, como que no sabíamos qué le iban a dar. Como que no le dieron nada en el gabinete, sabíamos que Adán Augusto iba a ser el coordinador de la bancada en el Senado, y que le tocaba a Noroña, y al fin, pues ya sabemos que le tocó la presidencia del Senado, pero yo no sé si él era lo que quería. Yo creo que él sí quería la coordinación de la... Va a extrañar debatir, va a extrañar ser el coordinador de la bancada, pero pues Adán Augusto al final pues tiene una relación mucho más cercana a López Obrador. Y que además le toca un rol, Stephanie, al coordinador de la bancada del Senado, justo de negociar con las otras bancadas, y más en este momento en donde solo les falta un escaño para poder tener ya la mayoría calificada. Entonces, bajo ese sentido, siendo él secretario de Gobernación anteriormente, lidiando con con la política interna de México, pues es un tanto lógica, ¿no?, esta decisión. Sí, sin duda. Bueno, el tema de Adán Augusto ya era un tema que ya se había dicho en días anteriores, y algo que me llama mucho la atención es el tema específico de Gerardo Fernández Noroña. Como bien comentan, muchos no pensaban que iba a quedar en tercer lugar, pero hay que tener claro algo, y es que la política ha cambiado. Es por eso también que los partidos de oposición no logran entenderlo. Noroña representa el México profundo, ese México que pocas personas ven, pero que mucha gente existe en nuestro país. Esa es la representación de Noroña. Entonces, a mí me da muchísimo gusto ver al compañero Noroña en ese espacio.
sin duda es un espacio que pues como bien mencionan, no va a poder ser este gran orador, pero hay que ver otras capacidades que tiene Noroña y ahora sí que se va a poner a prueba y a fuego estas capacidades que tiene este compañero y pues igual y de ahí sale algo mejor para él. Hablando de la oposición, Jimena, está suelto Manlio Fabio Beltrones, rompió con el PRI, con Alito Moreno, por ser disidente de esta reelección de Alejandro Moreno Cárdenas. ¿No estará por ahí el voto que les falta? Pues yo espero que no, y espero que Manlio, a diferencia de Araceli, entienda que está ahí por el electorado que lo votó, pues, viéndolo como un perfil de oposición, y en ese sentido ahí estaremos las y los ciudadanos que hemos estado siempre. En su momento defendimos al INE como institución y ahora estamos defendiendo su representación, ahora estamos defendiendo todo el atropello que quieren hacer con la reforma del Poder Judicial. Celebro que las y los estudiantes se estén movilizando, los movimientos estudiantiles han cambiado el rumbo de este país. Primero de septiembre a las 9 de la mañana el Ángel de la Independencia rumbo al Senado, y que Manlio Fabio entienda que a esos estudiantes, a esas estudiantes se debe, a quienes votamos porque hubiera un freno a estos y que hubiera contrapesos en los congresos. Hablaba de Mauricio Vila también, él ya dijo que no, pero a ver, una última participación breve, por favor, Sofía. Bueno, repitiendo, yo creo que todavía seguimos hablando de, les falta un voto. Va a salir. ¿Tú crees que va a estar segura? Está asegurado. Ya habíamos escuchado. O hasta tiene que faltar alguien, ni siquiera tiene que ser que les falte exacto un voto, o sea, con que falten 2 senadores ya. Exacto, también, precisamente. Y como casi no faltan los legisladores. Exacto, igual y dicen, te vas a quemar mucho, entonces mejor nada más, pues aquí un trato para que faltes, ¿no? O sea, ni siquiera te tienes que pasar a nuestra bancada. Entonces, la verdad, yo lo veo bastante asegurado y será una cuestión, pues, de cuánto se quieran moderar a sí mismos en la 4T. Dalia. A ver, yo no creo que Beltrones, la verdad, vaya... O sea, él es muy priista, o sea, puede estar en contra de Alito, pero es muy priista, o sea, y priista de toda la vida, claro. De nuestros abuelos, él era priista en ese momento. Yo no creo que él sea el que rompa. Yo, en su momento, apostaba por Mauricio Vila, porque se dice que como que entregó Yucatán. De la buena relación con Andrés Manuel, ¿no? Sí, se lleva muy bien con Andrés Manuel, y que dice que entregó Yucatán, se esperaba de él, pero él ha sido muy claro en que él no es. Y pues la verdad es que puede ser que no sea nadie, y que nada más obliguen a 2 a faltar. Y con eso, Stephanie. Bueno, finalmente que eso que está sucediendo en este momento en el país nos deja una gran lección. Primero, que todos los partidos políticos, y ahorita más Morena, que tiene una gran responsabilidad, tienen que estar en contacto directo con la gente y tener muy claro el tema de las ideologías. Esto de que un día son del PAN, al otro del PRI, al rato de MC, eso genera muchos problemas, y me parece que eso podría ser un problema que al rato se esté presentando dentro de Morena. Entonces, esta elección tiene que ser para todos los partidos. 10 segundos. Que Morena ya está integrada casi en su totalidad por expriistas, expanistas, experreístas, pero decirle a nuestras legisladoras y legisladores de oposición, las y los estaremos observando, saldremos a las calles este 1 de septiembre, el 8 de septiembre también, y a nuestros votos se deben, y ojalá sean congruentes con su actuar en las cámaras. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Estamos de regreso, Fernando Santillanes. Querido Pedro Gamboa, a ver, la semana pasada, recién el fin de semana, terminó la feria de robótica más importante del mundo. Se hace en China, se hace en Pekín, se mostraron muchísimos robots, pero a mí me sorprendió, porque ya habíamos visto algo de esta empresa llamada Astribot. Este es Astribot S1. 2 cosas por lo cual quisimos presentar esta semana. Una, es imagen real, en tiempo real, en velocidad real. Normalmente los videos de robots les aceleran porque no son tan rápidos. 2, va a salir a la venta ya. La empresa, esta Astribot, dice que saldrá a la venta antes de que acabe el año en algunos países seleccionados en Asia. Y 3, la capacidad de este robot para ser el asistente en casa. No lo tienes que controlar tú, no tienes que programarlo, tiene inteligencia artificial y le permite hacer tareas de limpieza, de servirte comida, de entretener a tus gatos. La capacidad y la precisión que tiene en sus movimientos te puede ayudar, hasta ser tu maestro, como vemos ahí, de aeróbics, servirte un té, hacerte waffles. ¿Te acuerdas de Robotina de los supersónicos? Claro. Te la presento en realidad. Este robot, insisto, saldrá a la venta a finales de este año, asegura la empresa, y es parte de lo que se presentó allá en China, como ven. Oye, sorprendente, ¿no? Y veíamos con los lentes de VR, con eso se va Te puedes manejar. conectar al robot para ver lo que está viendo y, por ejemplo, jugar con tu mascota. Entonces, de alguna manera, o tal vez tienes algún menor, alguna persona mayor, puedes tú te vas interactuar. Y a distancia, ¿no? Exactamente, ver, pero se controla automáticamente. Astribot. Pues muy bien, gracias, Fernando. Nos vemos la próxima semana. Pausa y regresamos. Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo le fue a los mercados hoy? ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches.
Bueno, pues hoy tuvimos mercados negativos. Todos los ojos estaban puestos en los resultados de Nvidia, que saldrían al cierre de los mismos, y estuvieron nerviosos y por eso tuvieron bajas prácticamente en todos lados. El Dow perdió 0.39, Nasdaq, que es la bolsa más tecnológica, 1.12, el Standard & Poor's perdió 0.60 y el índice de precios de la Bolsa Mexicana de Valores muy lateral, con una pequeña pérdida de 0.07%. El peso recuperó terreno, ayer había estado a niveles de 19.75, cerró en 19.64, en este momento está nuevamente en niveles de 19.70. ¿Qué pasó? Salió finalmente, en cuanto cerraron las bolsas, el resultado de Nvidia, un resultado que muestra que las utilidades con respecto al año anterior crecieron nada más 122%, y además declaró que recompraría acciones por un monto de $50,000 millones, lo cual incrementa el valor de los accionistas actuales. Sin embargo, el resultado en el posmercado fue que las acciones redujeron su precio en 7%. El mercado las castigó porque las expectativas eran más grandes. Yo me pregunto, pues, ¿qué tanto más grandes, no? Después de ganar el 122%. Y además dieron en su guidance hacia adelante que también incrementarían nuevamente sus utilidades el año entrante con respecto al año actual. Pero bueno, así son los mercados. A mí me parece que la reacción fue demasiado exagerada. Los resultados son muy buenos y estoy seguro que Nvidia va a recuperar en el mediano plazo lo que haya perdido el día de hoy, pues simplemente porque las expectativas eran poco realistas. Los mercados mañana van a estar atentos a la revisión del PIB de Estados Unidos en el segundo trimestre. Recordemos que ya nos habían anunciado que ese trimestre la economía norteamericana había crecido 2.8%, a ver si esta revisión valida el número de 2.8, lo incrementa o lo disminuye, o simplemente lo deja igual. Pero bueno, así son los mercados. A veces tienen reacciones que no son fácilmente predecibles, pero como te digo, creo que esto es una reacción de muy corto plazo, porque esta acción, que es emblemática ya, bueno, pues sigue siendo una gran compañía con una gran generación de utilidades, con un gran negocio de chips y de inteligencia artificial, y entonces pues no hay que tener grandes preocupaciones, son cuestiones coyunturales que tendrán a mejorarse paulatinamente. Sin duda y después el viernes tendremos en Estados Unidos el famoso índice PCE, que también de alguna manera podría validar o no la baja en la inflación que tuvo Estados Unidos en el mes de julio con respecto al mes de junio. Y bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede mañana. Pues ya lo estaremos platicando, don Manuel. Muchas gracias. Buenas noches. Para servirte, Pedro. Saludos a la audiencia. Gracias por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.